hermanos y a todos nuestros amigos que han decidido iniciar esta nueva etapa de su vida conociendo más de la palabra de Dios y también del Dios de la palabra. La Iglesia Apostólica Unida del Nombre de Jesucristo les da la bienvenida a todos y nos sentimos contentos de tener este seminario con los temas del propósito nacer. Son enseñanzas preciosas para todos nosotros que queremos crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Dios bendiga a todos nuestros amigos. Estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta que hay personas que con todo su corazón quieren conocer más de Dios y esta es una buena oportunidad, este es un buen momento. El día de hoy vamos a tener dos enseñanzas preciosas. La primera de ellas es la base, es el fundamento de todos nosotros, que es el tema la Biblia. Y también después de este tema vamos a tener otro tema precioso que se llama el alimento del alma. Son fundamentos para todos nosotros, son fundamentos para todo ser humano. Conforme vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo, nos vamos a dar cuenta de lo importantes que son para nuestra vida. Les recordamos, ¿verdad?, que estar siempre atentos, puntuales a este seminario que va a estar siendo transmitido todos los martes a partir de las 6:45 con un tiempo de alabanza, de cantarle al Señor y para poder entrar a nuestros temas a las 7 en punto, que es nuestro primer tema. Y pues vamos a tomar este tiempo de aquí a las 7 para alabar al Señor. Hay algunos cantos, la mayoría de los creyentes los conocen. El que no lo conozca, pues escúchelo, medite en ellos y alégrese, al que se alegre su corazón. En esta parte nos ayuda nuestro hermano Israel Anaya en el canto, en la alabanza, y yo le voy a dejar este lugar para que pues podamos estar un tiempo primero meditando en el Señor y en la alabanza. Bienvenidos todos, Dios me los bendiga. Padre Cristo, mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a adorarle. Un canto que se titula Tu Palabra habla de las bendiciones que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Aleluya. Y vamos a gozarnos con un poco de adoración para nuestro Dios, pero con todo nuestro corazón. en la luz en mi camino.
Ella venda mis heridas, ella quita mi dolor. Es el bálsamo a mi vida, ella es todo para mí. Tu palabra, Señor, es eterna y permanece por los siglos de los siglos y por la eternidad. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, pues tú eres la palabra, yo ya habitas en mi ser. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, por los siglos de los siglos y por la eternidad. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, pues tú eres la palabra, yo ya habitas en mi ser. Aleluya. 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 Amén, gloria a Dios. La bendita palabra de Dios, mi hermano, tenemos que tomarla como la guía de nuestra vida y tenemos que declararla en nuestras vidas. Gloria a tu nombre, Jesús. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. Escuche, aleluya. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida, sobre mi vida. Debemos declarar la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas, para que toda promesa, aleluya, venga sobre nosotros en el nombre de Jesús, aleluya. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida. Es mi alimento, aleluya. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida, sobre mi vida. De nuestra vida, aleluya, es el alimento, aleluya, de nuestro espíritu. Solamente así podemos vivir delante de Dios, tomando esta palabra en nuestro corazón, aplicarla a nuestras vidas, aleluya, y ser salvos de esta perversa generación, aleluya. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo
eres fiel. Hasta aquí me has ayudado con tu gracia, me has cubierto. Recibe toda gloria. Cuán grande es tu poder. Escóndeme bajo tu abrigo. Por los siglos es tu fidelidad. Recibe toda gloria. Cuán grande es tu poder. Escóndeme bajo tu abrigo. Por los siglos es tu fidelidad. Me entrego en gratitud, vengo a darte mi adoración. Tú eres fiel, hasta aquí me has ayudado con tu mano, me has cubierto. Recibe toda gloria. Cuán grande es tu poder. Escóndeme bajo tu abrigo. Por los siglos es tu fidelidad. Recibe toda gloria. Cuán grande es tu poder. Escóndeme bajo tu abrigo. Por los siglos es tu fidelidad. Por los siglos es tu fidelidad. Por los siglos es tu fidelidad. Bien, ha llegado el momento de iniciar nuestro primer tema de este seminario Nacer. Nuestro tema es la Biblia y uno de los textos fundamentales, uno de los textos bases que vamos a tomar para este estudio. Tome su Biblia, si tiene una Biblia en la mano, si tiene un cuaderno para hacer las anotaciones correspondientes, porque al final vamos a solicitar que usted haga un resumen, una tarea de este tema. La escritura se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Se está proyectando también para que pueda darle lectura para los que no tienen acceso a una Biblia. Dice de esta manera, vamos a dar inicio a nuestro tema, la Biblia. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Bien, la primera base, la primera porción de esta escritura nos interesa descubrir qué significa toda escritura es inspirada por Dios. Alguna versión quizá usted la tenga y dice toda escritura es inspirada divinamente. Son palabras sinónimas. Bien, quiero comentarle un dato histórico y es un dato curioso acerca de la Biblia.
Se dice que allá por los años 1550, cuando se inventó la imprenta por este hombre llamado Johannes Gutenberg, el primer libro que se logró imprimir, hacer, fue precisamente este libro santo, fue la Biblia. Y hoy vamos a mirar esta preciosa escritura, que también se dice que la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial, pero también es el libro menos leído de todos. Y hay dos razones principales por las cuales las personas no leen las escrituras o no leen la Biblia. La primera de ellas es por no encontrar una utilidad práctica para la vida, y la segunda de ellas es porque no le encontramos una relación con nuestra propia vida. Es decir, el ser humano se pregunta, ¿qué tiene que ver la Biblia conmigo? Ese quizás sea un libro religioso o un libro para los religiosos. Yo ya tengo mi religión o yo no tengo religión. ¿O de qué me sirve a mí? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el beneficio que tiene la Biblia para mí? Debido a estas formas de mirar a la escritura, es que se pierde el interés y no lo podemos leer. Pero en este estudio nos vamos a dar cuenta lo importante que es este libro para todos y cada uno de nosotros. Vamos a entrar a responder qué es la Biblia. La Biblia viene de una palabra griega que se dice biblos. De ahí la mayoría estamos relacionados con la palabra biblioteca, que nos habla de libros o de colección de libros. Así es que la palabra en sí, la palabra Biblia, significa colección de libros. Si usted tiene una Biblia en su mano, usted se dará cuenta que tiene muchos libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cada uno de ellos es un libro, ¿verdad? Así nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos 66 libros que tiene la Biblia. Entonces, eso es lo que significa la palabra Biblia: libros, colección de libros. Pero cuando nosotros vamos a la misma escritura, usted abre este libro santo y la escritura se hace llamar a sí misma. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde leíamos, dice toda escritura. Se está refiriendo a la Biblia, a este libro santo. Entonces se llama a sí misma escritura. En otro texto de la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dijo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, también la misma Biblia se llama a sí misma las escrituras. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 2, encontramos otra expresión que nos dice que Él había prometido antes por sus santos profetas en las santas escrituras. Así que la Biblia se dice a sí misma escritura, las escrituras o las santas escrituras. Así es que esa es la Biblia, las santas escrituras. Y vamos a mirar más específicamente qué es la Biblia. La Biblia, este primer punto a mí llena mi alma, llena mi corazón, me siento tan feliz y contento, porque la Biblia en su significado más sencillo, pero también es el más profundo, simplemente podemos decir que es la palabra de Dios para todo ser humano. La palabra que Dios te dio a ti, me dio a mí, le dio al hombre, a la mujer, a los niños, a los adultos, para todo ser humano, sin importar raza, nación, color, no importa nada. Esta es la palabra del Dios Todopoderoso para su creación, para toda la humanidad. Este sería el fundamento de este tema, de este estudio, el poder entender en lo profundo de nuestro corazón que la Biblia es la palabra de Dios
para todos nosotros. Es el mensaje que Dios nos dejó a ti y a mí. En ella podemos encontrar el principio de la creación de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de los animales, de las plantas, del mismo hombre. Podemos encontrar las causas y los orígenes de la degradación moral y de la degradación espiritual del ser humano, porque hemos llegado a estas condiciones tan tristes de la humanidad. Encontramos la razón de nuestra existencia terrenal, también el secreto de la vida eterna y sobre todo la solución al problema de la caída del hombre en el pecado. La Biblia también podemos decirle, así como es la palabra de Dios, es la carta. Yo no sé cuántos de nosotros podamos tener el privilegio de tener alguna carta, algún mensaje de nuestro padre o de nuestra madre, alguna tarjeta. Qué importante y valiosa es para nosotros. De la misma manera es la Biblia, es una carta, es un mensaje que Dios nos ha dejado. Y también podemos decir que la Biblia es el manual de las instrucciones, y vuelvo a decir, para todo ser humano. Ahí está su utilidad y ahí está la relación. ¿Qué tiene que ver la Biblia conmigo? Tú que ahora estás tomando este estudio, este curso, la Biblia fue dejada a tu alcance por un Dios que te ama para que tú conozcas, para que tú sepas cómo llevar la vida, porque aquí estamos viendo que la Biblia es un manual de instrucciones, manual de instrucciones. En el Salmo 119, verso 105, nos da un texto muy pequeño que nos abre el entendimiento para saber qué tan importante es la palabra de Dios. Y dice ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía en el camino de la vida, es lo que está diciendo. Y no es lo mismo caminar en la oscuridad que caminar en la luz. Sabemos nosotros que en la oscuridad hay muchísimo más riesgo de tropezar, de caer, de ser golpeados, de equivocar el camino. Pero cuando tenemos luz, la vida, la luz quizás no te va a quitar una piedra o un hoyo, pero te va a ayudar a que le saques la vuelta, a que te libres de caer en algún peligro, en algún error. Y eso es la Biblia. Cuando el hombre y la mujer viven sin el conocimiento de las santas escrituras, vivimos aprendiendo a través de experiencias muchas veces desagradables. Cometemos errores que podemos pensar, y si hubiera sabido, no hubiera cometido este error. Pero, ¿por qué pasa? Porque el manual de instrucciones no está a nuestro alcance o no lo hemos leído. Dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Este es uno de los textos fundamentales también que nos abren el entendimiento para saber qué es la Biblia. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o este libro de la instrucción, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, es decir, para que pongas en tu corazón, para que lo aprendas y hagas, o sea, para que lo practiques conforme a todo lo que en él está escrito. Y todos podemos preguntar, pero ¿por qué tengo que conocer la Biblia y por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? Bueno, aquí sigue diciendo el verso: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La mayoría de las veces cuando la Biblia dice camino, está hablando de tu vida y mi vida, tu estilo de vida, mi estilo de vida. ¿Cómo es que cada día lo vivimos? Entonces, ese es tu camino. Dice, cuando nosotros tenemos las instrucciones, cuando tenemos la Biblia, cuando conocemos el contenido de este libro santo, entonces hacemos que prospere nuestra vida y que las cosas que hagamos nos salgan bien. La mayoría de los aparatos eléctricos, para poder entender lo que es una instrucción, vienen precisamente con un manual, con un librito de instrucciones. Yo no sé cuántos de nosotros, quizá un celular, quizás un ventilador, quizá algún aparato electrónico que traiga algunas piezas sueltas y trae su manual. Usted
abre, desempaca aquel aparato electrónico y usted dice, pues he armado muchos, y usted se pone a armar ese aparato electrónico y ya para terminar se da cuenta que hay piezas que no puso, o lo terminó de armar y luego lo quiere encender y no funciona. Entonces es hasta entonces cuando nos recordamos que había un manual, un instructivo, y cuando vamos al manual y empezamos a analizar, a ver, yo hice esto, pero el instructivo dice que era esto. Hasta que encontramos el error y nos damos cuenta que si hubiéramos leído el manual, hubiéramos evitado cometer el error, o hubiéramos evitado que el aparato que compramos dejara de funcionar. Y a veces tristemente pues quemamos o fundimos aquel aparato. Pero fíjese bien, quizá compramos un celular de 10,000 pesos o de $1,000 o de lo que usted guste, carísimo, y a lo mejor por no leer las instrucciones lo echamos a perder. Pues por más caro que sea aquel instrumento electrónico que podamos comprar y echar a perder por no utilizar el manual de instrucciones, jamás se va a comparar con la creación o el instrumento más eficaz, maravilloso y poderoso que pueda existir en el universo. Porque ni siquiera los manuales, perdón, los celulares o las computadoras más sofisticadas se pueden comparar con nuestro cerebro, la capacidad que Dios puso en cada uno de nosotros, y sobre todo con nuestro cuerpo, todo lo que funciona. Dios nos creó, Dios hizo al hombre, la Biblia lo dice, y junto con nosotros, junto con la creación, viene su libro santo como el manual de instrucciones para que yo sepa cómo relacionarme con Dios, sepa cómo relacionarme con papá, con mamá, con mis hermanos, con la esposa, con los amigos, en el trabajo. La Biblia tiene todas las instrucciones de cómo vivir en esta tierra. Así es que ya al entender esto, podemos darnos cuenta que la Biblia sí tiene para nosotros utilidad. Aquellos que hemos llegado al conocimiento de las Escrituras nos damos cuenta, sí, nos sirve y mucho. No es un libro de religión, es un libro de relación. Nos enseña a relacionarnos primeramente con el autor del libro, y nos enseña a relacionarnos con nuestros semejantes. La primera conclusión, podemos decir, la Biblia es una colección de libros. La Biblia es llamada a sí misma escrituras o santas escrituras. La Biblia es la palabra de Dios para el ser humano, para ti, para mí, para todos. Y la Biblia es el manual de instrucciones para la más grande creación de Dios, el ser humano, tú y yo. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya vimos qué es la Biblia, ahora vamos a ver quién es el autor de la Biblia. Vamos a mirar quién es el autor de la Biblia. No se puede negar que en la elaboración de la escritura participaron activamente los hombres. Es conocido que fueron aproximadamente 40 hombres en un periodo de 1500 a 1600 años. Entre ellos algunos fueron pastores, otros fueron reyes y otros fueron profetas de Dios. Sin embargo, hombres al fin, hombres como tú y como yo, aunque eran santos estos hombres. Aquí la pregunta puede ser, ¿por qué debo creer en algo que fue escrito por hombres como yo? Y esta es una duda razonable. Todos nosotros, si somos seres pensantes, y el mismo Dios nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de examinar, entonces podemos hacernos esta pregunta, y créelo, es una pregunta completamente fundamentada, es una pregunta completamente entendible para todos nosotros. Aunque podemos decir que hay personas que siempre están poniendo en tela de duda las escrituras, no por una sincera duda, sino porque quieren evitar todo aquello que tenga que ver con las escrituras. Dice un pensamiento que para los que creen no hay preguntas, pero para los que no creen no hay respuestas. Bien, para poder entender la participación del hombre en los escritos,
ahora vamos a tratar, y la Biblia nos lo va a explicar, que hay una grande diferencia entre un autor y un escritor. Yo creo que la mayoría podemos entender esto, la grande diferencia que hay entre un autor y un escritor. En nuestro mundo natural, ¿verdad? Aquellos empresarios, aquellas personas oficinistas, aquel jefe que tiene una empresa, pues tiene la necesidad de contratar quizás a alguien, al secretario, para que le ayude. Y muchas de las veces el dueño de la empresa tiene que comunicarse o enviar mensajes y cartas para todos sus clientes, y lo que hace es dictar. Le llama a su secretaria, le llama a su secretario y le dice, por favor, escribe este mensaje para fulano de tal. Y la otra persona está tomando nota, está escribiendo todo, ¿verdad? Al final de que el mensaje está terminado, el secretario se encarga de hacérselo llegar a la persona indicada. Cuando la persona recibe aquel mensaje, aunque la que escribió fue una secretaria, fue un secretario, un trabajador, la persona que lo recibe sabe que el mensaje es del dueño de la empresa. Entonces, otro ejemplo sencillo podría ser que quizás alguno de nosotros no supiera escribir, pero quiere mandarle un mensaje a papá, a mamá, o quizá mamá, papá no aprendieron a escribir, pero quiere mandar un mensaje a su hijo que se vino de allá de nuestro sur de México y ahora está en la frontera. Y va con el de la tiendita y le dice, a ver, don Juan, por favor, quiero mandarle una carta a mi hijo y hágame el favor de escribir. Y ahí está mamá dictándole a don Juan, mira, mi hijo, te quiero mucho, etcétera. Y termina la carta y la envía. Cuando el hijo recibe la carta, el hijo sabe que su mamá no sabe escribir y conoce a don Juan, el de la tienda. Entonces dice, seguramente don Juan escribió esta carta, pero no me interesa que don Juan la haya escrito, me interesan estas palabras que mi mamá me está enviando a mí. Entonces, esa es la diferencia. El autor es de la fuente, el origen del mensaje. El escritor simplemente es el que se encarga de atrapar esa palabra y enviarla. Vamos a ver ahora en las escrituras algunas citas en el libro de Éxodo capítulo 24, verso 4. Vamos a leer ahí el fragmento. Si usted tiene la escritura en su mano, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Sigue diciendo, sigue hablando nuestro texto, pero estamos poniendo atención a esta expresión. Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Él es uno de los primeros escritores de la Biblia. Pero también vemos un profeta llamado Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 30, del verso 1 y verso 2, dice, por el mismo Señor le dio el mandamiento, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. El Señor habló con Jeremías y luego le dio el mandamiento, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y si nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, allá donde estaba Juan el teólogo, dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que han de ser después de estas. Por causa del tiempo no podemos poner muchas citas, pero hemos tomado estas tres para que podamos nosotros identificar al autor y también identificar a los escritores, que fueron hombres, pero el que dio la palabra es nuestro Dios. Moisés, Jeremías, Juan y todos los demás fueron solo escritores, pero Dios es el autor. De él es la palabra, por eso es santa y poderosa. La pregunta es, ¿de quién son las palabras que estos hombres escribieron? ¿De su imaginación, de su creatividad o de Dios? La respuesta es de Dios. Ellos no escribieron sus ideas, ellos no escribieron lo que se imaginaron. Ellos recibieron una palabra que venía de Dios por inspiración. Eso es inspirar, eso es dar. Entonces venía de parte de Dios.
podemos decir sin lugar a dudas que Dios es el autor de la Biblia y por lo tanto la Biblia es digna de ser creída y digna de ser recibida por todos. Si tú tienes la escritura, me gustaría que abrieras esa Biblia y buscaras estas citas de 2 de Timoteo 3:16 con la que iniciamos y podemos entender que dice: toda escritura es inspirada o es dictada, es transmitida por Dios a aquellos que la escribían. Y dice 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí hay una palabra fiel para todos nosotros. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la instrucción? Porque Dios es la fuente de estas escrituras. Y nuestro último punto que voy a compartir de este tema tiene que ver, bueno, Dios es el autor, el hombre la escribió, pero si esta es palabra de Dios, entonces Dios es un Dios poderoso. Entonces esta palabra debe ser una palabra poderosa. Y nuestro último punto que vamos a mirar hoy es el poder de la palabra. Y hay una escritura del profeta Isaías en el capítulo 41 que dice verso 21 y verso 22. Vamos a entrar al punto número 3, el poder de la palabra. Vamos a poner en nuestro corazón y se vale. Bueno, si la Biblia es palabra de Dios, entonces debe ser poderosa. Y la misma Biblia a través del profeta, o nuestro Dios a través del profeta, nos habla de dos pruebas para comprobar si este libro es escrito por hombres y de hombres, o es escrito por hombres, pero de Dios. ¿Qué tan poderosa es? Dice el verso Isaías 41, 21 y 22. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Dios a través del profeta está diciendo: presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Verso 22. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Está hablando del futuro. Díganos lo que ha pasado, ahora del pasado, desde el principio. Y luego, si alguien puede decir lo que va a pasar en el futuro o lo que pasó en el pasado y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dice la escritura: danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Entonces vamos a mirar que nuestro Dios dice: vamos a ver quién es Dios, vamos a ver cuál es el poder que tiene la Biblia. El mismo Dios hace un reto a cualquiera que crea que puede tomar su lugar. ¿Cuál es el reto? Alegad por vuestras causas, dice Jehová, presentad vuestras pruebas. ¿Y cuáles son estas pruebas que se están pidiendo? La primera, que tenga la capacidad de anunciar algún acontecimiento futuro y que se cumpla, es decir, que pueda decir: va a suceder esto en un futuro y que luego se cumpla como se dijo. Estaríamos diciendo que si la Biblia ha anunciado cosas en el pasado que se han cumplido en el presente, entonces esa es una evidencia más que palpable de que la Biblia tiene poder, de que no es de hombres, que es de Dios. La otra prueba que nos da, dice, que pueda decirnos cómo ha sido el origen de las cosas desde el principio, desde el pasado. Entonces, miren, vamos a mirar esos ejemplos. El primero de ellos, primer ejemplo que está en la Biblia: de todos es sabido que cuando un ser vivo muere, sea humano, sea un animal, se convierte en polvo. Algunos animales incluso son usados como abono para la tierra, ya que son completamente orgánicos. Todo esto podemos decir que está escrito en la Biblia, el libro de Génesis capítulo 3, verso 19. Fíjense bien, desde cuando se escribió, cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre, el primer escritor con Moisés.
escribió el Génesis y dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos nuestra vida natural? Nos volvemos polvo. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos tomados y pues volvemos a ser sepultados, a ser sembrados en la tierra, porque somos polvo. Ese es un cumplimiento universal. ¿Por qué Dios lo dijo así? Ahora vamos a hablar un poquito, algunos ejemplos del poder de la palabra que son impresionantes cuando nos damos cuenta que muchas de las cosas que conocemos de la vida de nuestro Señor Jesús se anunciaron muchos años antes de que nuestro Señor Jesús viniera a este mundo. Vamos a mirar algunos ejemplos de ellos. Los ponemos porque la mayoría de las personas está un poco relacionada con la vida de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver el primer ejemplo. Fíjese bien, 765 años antes de que Jesús naciera, es decir, cuando el profeta Isaías vivió en esta tierra, Isaías vivió 765 años antes de que Jesús naciera. Él dijo en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta lo dijo: la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Emmanuel. Cuando lo dijo Isaías, 765 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a este mundo. Pero vemos su cumplimiento en el libro de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23. Nosotros sabemos que Jesús nació y nació de una virgen, ¿verdad? Aquí dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22 y verso 23, mire cómo dice el mismo evangelio: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál? Isaías, 765 años atrás, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acá el profeta dijo Emmanuel para esconder, ¿verdad? Pero acá cuando se cumplió dijo: se llama Jesús porque Él es el Salvador de todos. Entonces vemos que la Biblia, el poder de la Biblia es verdadero. Lo dijo un profeta, lo anunció y se cumplió exactamente. Otro acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, otro profeta llamado Miqueas, él vivió aproximadamente en el año 704 antes de que Cristo viniera a este mundo. 704 antes de Cristo. En Miqueas capítulo 5 verso 2 dice de esta manera: pero tú, Belén, habla de una ciudad, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso lo dijo Miqueas 700 años antes. Así lo habló el profeta. ¿Cuándo se cumplió? En el libro de Mateo capítulo 2, del verso 1 al 6. Yo voy a leer solamente el verso 2 y me brinco al 5 y al 6. Dice el verso 2: cuando Jesús nació en Belén, es decir, Jesús no pudo haber nacido en ningún otro lugar del mundo. Jesús, el único lugar donde pudo haber nacido era Belén, porque un profeta lo dijo. Y si Jesús no hubiera nacido en Belén, no sería el Salvador del mundo. Tenía que cumplirse exactamente como dijo el profeta. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Verso 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces, vemos una vez más, la primera podemos pensar, fue casualidad que naciera de una virgen. No, ahora también nació en Belén, porque así estaba escrito, así se había anunciado, porque Dios tiene poder para decir algo y tiene poder para cumplirlo. Esto es palabra de Dios. Y algo de lo más maravilloso que también se anunció desde los tiempos antiguos es que Jesús no solamente nacería de una virgen, no solamente nacería en Belén, sino que el propósito de nacimiento sería para rescatar a las ovejas perdidas y para poner su vida en lugar de la nuestra. Eso ya estaba profetizado desde mucho antes. Vamos a irnos nuevamente al profeta Isaías en el capítulo 53, versos 5 y 6. Aunque todo este capítulo está hermoso y que nos narra toda la parte sufriente de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a leer esto para encontrar la relación de su cumplimiento. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, está hablando de Jesús, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Recuerde, camino es la vida que cada quien toma. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta, 765 años antes, profetizó que Jesús tendría que venir y tenía que pagar por nosotros. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 y verso 25, Pedro, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, hablándole a su pueblo, nos recordaba esto precisamente. Ya estaba anunciado. Ahora hay que solamente explicar su cumplimiento. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Luego hace una relación al texto que leímos de Isaías. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estamos para concluir, hermano, nuestro estudio de hoy. Podemos entonces confiar en la Biblia, aunque haya sido escrita por hombres, ya que lo que han anunciado se ha cumplido. Pusimos pocos ejemplos de Jesús, pero sin embargo, hay muchísimas profecías que se anunciaron muchísimo tiempo antes y que se cumplieron durante la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la Biblia anunció que Él vendría a través de una virgen, que nacería en Belén, su primera venida. Y quiero terminar diciendo que la Biblia dice que Él va a volver. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, cuando el Señor Jesús fue ascendido al cielo, hay una palabra que está en tu Biblia, y si esa palabra es de Dios y si todo lo que se ha dicho se ha cumplido, sin duda que lo que está escrito ahí se va a cumplir. Dice, los cuales también, Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué los que escudriñamos las escrituras creemos en que Jesús va a volver? Porque la Biblia lo dice, y la Biblia es poderosa para cumplir todo lo que en ella está. Vamos a terminar nuestro tema hasta aquí. Quiero decirte que la Biblia tiene muchas promesas para ti que están escritas, y si la Biblia lo dice, es verdad. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, concluimos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Dios es el autor y la Biblia tiene poder para cumplirse. Bien, vamos a tomar un breve receso mientras, nuestro hermano Israel nos ayuda, ¿verdad?, en la alabanza, y vamos a prepararnos para el siguiente tema expuesto por nuestro pastor Eliseo. Hasta aquí hemos terminado nuestro primer estudio. No se olvide del resumen. El Señor lo bendiga.
Gloria a Dios, aleluya. Acompáñame a esta alabanza, mi hermano. Fiesta para el Rey, gloria a Dios. Fiesta, celebraré al Dios de nuestra salvación. Fiesta, hoy le daré, lo haré con todo el corazón. Una fiesta para el Rey, dándole gloria, dándole honra, porque esta fiesta es para aquel que me salvó. Una fiesta para el Rey, dándole gloria, dándole honra, porque esta fiesta es para aquel que me salvó. Démosle gloria a nuestro Rey, démosle honra a nuestro Rey. Hagamos fiesta con alegría a nuestro Dios. Démosle gloria a nuestro Rey, démosle honra a nuestro Rey. Hagamos fiesta con alegría a nuestro Dios. Me gozaré, me alegraré en Él. Una fiesta para el Rey, dándole gloria, dándole honra, porque esta fiesta es para aquel que me salvó. Haré una fiesta para el Rey, dándole gloria, dándole honra, porque esta fiesta es para aquel que me salvó. Démosle gloria a nuestro Rey, démosle honra a nuestro Rey. Haremos fiesta con alegría a nuestro Dios. Démosle gloria a nuestro Rey, démosle honra a nuestro Rey. Hagamos fiesta con alegría a nuestro Dios. Me gozaré, me alegraré en Él. Démosle gloria a nuestro Rey, damos gloria a nuestro Rey. Hagamos fiesta con alegría a nuestro Dios. Damos gloria a nuestro Rey, démosle honra a nuestro Rey. Hagamos fiesta con alegría a nuestro Dios. Me gozaré, me alegraré en Él. Amén, gloria a tu nombre, Jesús. La palabra de Dios dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único digno de la honra, la gloria y la adoración. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con
con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derriba, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora canten, ahora dancen, y la victoria nos dará. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora canten, ahora dancen, y la victoria nos dará. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora canten, ahora dancen, y la victoria nos dará. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora canten, ahora dancen, y la victoria nos dará. Amén. Gloria a Dios, Padre de Cristo, mis hermanos. Pues continuamos la segunda parte de nuestra escuela, nuestro seminario Nacer. En este momento, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase con el tema el alimento del alma. Podríamos pensar, ¿verdad?, que es la continuación del tema que nos hablaba nuestro pastor Manuel Vega. Y vamos a tomar una escritura base, mis hermanos, que es Mateo capítulo 4, verso 4. Gloria al Señor. Recuerde que es importante estar al pendiente, ¿verdad?, de el nombre del tema, algunas citas para esto de las tareas, los resúmenes. Recuerde que es una escuela y cuando vamos a la escuela, pues hay que estar preparado con nuestras notas. Dice la escritura, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria al Señor. Tenemos el objetivo de nuestro tema, hermano, es que el discípulo comprenda que todos necesitamos el alimento para nuestra alma. Y ese alimento es la palabra de Dios. Déjeme decirle que todos fuimos creados por un Dios amoroso que ha proveído todo lo necesario para que usted y yo vivamos bien. Él sabe lo que usted y yo necesitamos porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él sabe lo que necesita nuestra vida ya que Él nos formó.
Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, verso 16. Dice la Escritura: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Porque el Señor simplemente cumple su palabra. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Él escribió cada parte de nuestro ser. No solamente con nuestras manos formó nuestros órganos o nuestro cuerpo, sino también, hermano, Él creó esos órganos internos, ¿verdad? También Él creó nuestra alma, ¿verdad? Que es lo que nos podemos relacionar con Él. Siendo un Dios que nos ama como un Padre, lo más lógico es que dejara un lugar en nuestro corazón para que habitara muy cerca de nosotros. Ese Dios, ¿verdad?, nos hizo perfectos, y como Él no es nuestro creador, Él sabe lo que usted y yo estamos necesitando. Cuando el hombre o la mujer ignoran estas verdades de la palabra, cuando ignoran, ¿verdad?, esta palabra revelada por nuestro Señor Jesús, tratamos de llenar ese vacío que sentimos. Lamentablemente lo buscamos de forma equivocada. De forma equivocada, gloria al Señor, ¿verdad? Tal vez en los placeres del mundo, tal vez en las drogas, los vicios, las riquezas, los amuletos, el ocultismo, horóscopos, en todas aquellas cosas, lectura de mano, cartas, amuletos, olimpias. Incluso muchos en este tiempo tratan de llenar ese vacío con la religión. Es decir, aunque están torcidos o no conocen la verdad o simplemente porque se creen religiosos, ya llenan ese vacío. Pero déjame decirte que nada puede llenar ese vacío que el Señor dejó, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante observar que incluso las culturas antiguas, donde todavía no se sabía de la Biblia, de todos modos buscaban la forma de llenar ese vacío, adorando al sol, la luna, las estrellas, adorando, ¿verdad? O reverenciándose ante la lluvia, el viento, los truenos, gloria al Señor, porque había esa ignorancia, ¿verdad? Adorando a la creación, olvidando que hay un Dios que creó todas las cosas. Hay un Dios verdadero, hay un Dios único. Ahora, como hemos mencionado, esta necesidad es universal. Esta necesidad es universal. Todo hombre, toda mujer, de la nacionalidad que sea, del país donde viva, todos tenemos esa misma necesidad. No importa tampoco en qué cultura hayamos nacido ni el país en el que estemos viviendo. Nuestra alma necesita la palabra de Dios. Es por ello que aunque intentamos llenarnos con todas estas cosas que ya hemos mencionado, resulta que sigue habiendo ese vacío, porque no siente algo que pueda llenar. Lo mismo podemos decir, ¿verdad?, con el alcohólico. Quiere más bebida, está alcoholizado, está borracho y no puede llenar ese vacío. Siente que con más alcohol podrá hacerlo. Lo mismo sucede con el que es mujeriego. No le basta andar aquí o allá, quiere más. El artista busca fama, el rico busca más dinero, siempre está buscando más poder. Pero es solo hasta que vayamos con aquel que nos hizo, aquel que nos formó, y le preguntemos cómo podemos llenar ese vacío en nuestra alma. Y quiero decirle que hoy tenemos esa respuesta. Hoy tenemos esa respuesta, gloria al Señor. Dice el Salmo 100, verso 3, dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Gloria al Señor, somos de Él. Y si queremos ser felices, tenemos que volvernos a Él y a su palabra para encontrar, ¿verdad?, qué es lo que necesitamos. Todo hombre y mujer deben venir a Dios y preguntarse: ¿cómo puedo llenar ese vacío en nuestra alma? Y hoy Dios nos da la respuesta, aunque muchos lo sabemos. Hoy podemos saber que es
el alimento de nuestra alma. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que puede llenar ese vacío en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón. Gloria al Señor. Como vimos en el estudio pasado, ahorita en la clase pasada, Dios puso su palabra como un manual de instrucciones para que vivamos mejor. Pero ahora veremos que no solo es un manual, sino que es una necesidad, ya que es el alimento de nuestra alma, como lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta declaración que hace nuestro Señor Jesús en este versículo 4:4 de Mateo? Fíjese que lo más maravilloso, hermano, que tiene nuestro Señor Jesús y su palabra es que Él utiliza un lenguaje entendible para que nosotros, todos nosotros, podamos entender. Él sabe que todos comprendemos la necesidad de alimentar nuestro cuerpo. Él lo sabe, nuestro estómago. Y nos dice que así como tenemos un lugar en nuestro cuerpo para los alimentos materiales, también tenemos un lugar para el alimento espiritual. Podemos llamarle corazón, podemos llamarle alma. Él lo sabe sencillamente porque Él nos creó, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y así como puso el sistema digestivo, Él también puso el alma, puso nuestra alma diseñada para recibir una clase especial de alimento. Eso es lo que significa esta declaración de Jesús. Nos habla con algo que nosotros podemos comprender fácilmente. El ser humano todos los días, a ciertas horas del día, está alimentándose. Tiene sus horarios de comida, tiene sus horarios de desayuno, de cena. Y él sabe que si no se alimenta, su cuerpo se puede debilitar. Él sabe que si no atiende su alimentación, no va a tener fuerza. Y si no tiene fuerza, va a venir debilidad, va a venir cansancio, va a venir enfermedad. Eso lo entendemos físicamente, pero lo mismo sucede en nuestro espíritu, en nuestra alma. Si no alimentamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios, quiere decir que también va a venir una debilidad, también va a venir enfermedad, también va a venir desánimo, también va a venir depresión. Van a venir muchas cosas que puedan aquejar nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Nuestro estómago necesita el agua, el trigo, el alimento sólido, frijol, arroz, harina, la carne. Pero nuestra alma necesita la palabra de Dios. Vemos aquí en la imagen cómo vemos una mujer, ¿verdad?, que está en depresión, que está angustiada, que está sin consuelo. Usted puede poner muchos adjetivos a lo mejor para describir qué estará pasando esta mujer. Tal vez falta de fe, de esperanza, pero aquel que alimenta su corazón con la palabra de Dios tiene esperanza, tiene fe, tiene conciencia de que Dios está con él y que él no está solo. No nada más hay que alimentar nuestro cuerpo, también hay que alimentar nuestra alma. Gloria al Señor. La persona que no siente el peso del pecado es porque está muerta espiritualmente. Vemos que el alimento es una necesidad universal. Todo hombre, mujer, niño, sin importar la clase social, la raza o la religión, todos necesitamos también el alimento para nuestra alma. Todos necesitamos la palabra de Dios para que nuestra alma pueda vivir. La pregunta es, ¿qué pasa si dejamos de comer o no comemos bien? ¿Qué pasa? ¿Nos debilitamos? ¿Nos rendimos igual? ¿Nos enfermamos? ¿Corremos el riesgo de morir si no comemos? Y eso es exactamente lo que pasa cuando no nos alimentamos con la palabra de Dios. Nuestro ser interior, nuestra alma se muere. Y las evidencias de un alma muerta es que la persona vive como si no existiera Dios, sin conocer su voluntad, haciendo lo que no le agrada a nuestro Dios.
Algo interesante que debemos saber es que si podemos vivir en el plano físico, y que debemos saber es que podemos vivir en el plano físico y estar muertos en nuestra alma, es decir, sin conciencia de la presencia de Dios. Hay un relato, ¿verdad?, que quiero compartirle. Gloria al Señor. Un relato que quiero compartir. En cierta ocasión estaba un pastor predicando en un parque. Estaba predicando la palabra del Señor. Y por ahí estaba una persona que quiso acercársele y hacerle una pregunta. Y para molestarle a lo mejor, y le dijo, ¿verdad? Pastor, usted que está predicando, ¿cuál es el peso del pecado? Y el pastor le contestó, si a un muerto le ponemos 100 kilos, ¿lo sentirá? Claro que no, le respondió. Y si le ponemos 1 tonelada encima, ¿lo sentirá? No, porque está muerto, dijo el hombre. Entonces el pastor le respondió, si usted no siente el peso del pecado, está muerto espiritualmente. La persona que no siente el peso del pecado es porque está muerta espiritualmente. No tiene conciencia de Dios, no conoce su palabra, no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios dice, hermano, en Efesios capítulo 2, verso 1, y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, hermano, quiere decir separados de Dios. Cuando alguien se considera que está muerto espiritualmente, es que está separado de Dios. Es que no guarda sus mandamientos, no los conoce. Como cuando Adán pecó, desobedeció a Dios al comer del fruto prohibido y Dios lo echó fuera del Edén. Ahora, si no queremos morir espiritualmente, debemos comer la palabra de Dios. Si usted y yo no queremos morir espiritualmente, debemos comer esta palabra. Dice la escritura, hermano, en Juan 5:39, esta escritura poderosa, dice la escritura, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dice nuestro Señor Jesús, que volteemos a ver su palabra, escudriñemos sus escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Es triste, pero toda la gente quisiera vivir eternamente. Toda la gente quisiera vivir muchos años, pero es ilógico que no quieran voltear a ver la palabra de Dios. Y la escritura dice, queremos encontrar la vida eterna, busquemos, escudriñemos las escrituras. Gloria al Señor. La vida eterna no solo la podemos encontrar escudriñando las escrituras. Fuera de ella no es posible. El rey David decía, hablando de la palabra de Dios, vamos a citar el Salmo 19, versículo 7. David decía en este salmo, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Hace volver el alma que murió por no comer su palabra. Óigame, hermano, qué poderoso está esto. Imagínense un ser humano, ¿verdad?, que vino a este mundo, creció, nació, creció, se desarrolló, en su humanidad pues se desarrolla plenamente, pero no tiene conciencia de la palabra de Dios. Está muerto espiritualmente. Oh, hermano, pero la palabra de Dios es tan perfecta que tiene el poder para volver aquella alma que murió por no comer su palabra. Esa alma que estaba perdida, sin Dios, sin esperanza. La ley del Señor es perfecta porque lo hace volver, gloria al Señor Jesús. Una de las verdades que el enemigo de nuestras almas no quiere que sepamos es esto. Él no quiere que leamos la palabra. Él no quiere que escudriñemos las escrituras. Él no quiere, hermano, ¿verdad?, que sepamos que su ley es perfecta, que tiene poder para hacer volver a aquella alma que está muerta espiritualmente. Por eso la humanidad, hermano, sigue buscando
en las bebidas, en las drogas, en el adulterio, la fama, la riqueza, en mil cosas más. Pero como no se ha podido comprobar, no ha podido comprobar nada, ha sido suficiente ni una buena casa, ni un buen trabajo, ni un buen matrimonio, ya que es muy común ver a jóvenes de buena posición económica robando, gente rica o famosa suicidándose, matrimonios destruidos, jóvenes y adultos hundiéndose cada vez más en los vicios de las drogas, el licor, porque nada los satisface. Lo más triste es que muchos van en busca de respuestas al mundo oscuro de Satanás a través de la hechicería, el ocultismo, hundiéndose cada vez más en sus problemas. El resultado de todo esto ha sido solamente sufrimiento, miseria, destrucción, porque la única respuesta la tiene aquel que nos formó y nos dio vida, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Ahora, una pregunta: ¿cada cuánto debemos de comer? Si en lo natural, mínimamente 3 veces al día alimentamos nuestro cuerpo, ¿cada cuánto debemos de comer? La alimentación es diaria y constante. De la misma manera, nuestra alma necesita alimentarse con la palabra de Dios diariamente, no solo cuando tenemos necesidad. ¿Se imagina que si usted se alimenta nada más el domingo que va al servicio y toda la semana ya no se alimenta? Hablando de la palabra de Dios, es como si usted solamente hiciera una comida el día domingo y del lunes a sábado ya no vuelve a probar alimento. Usted diría, no, pero pues, ¿qué pasó? Este cuerpo necesita ser alimentado, si no se debilita. Tenemos esa conciencia, sabemos, por eso Jesús nos habló así, para que entendamos también que si no alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma con esa palabra, también corremos el riesgo de morir espiritualmente. Vamos, hermano, a entrar a la parte final de nuestro estudio, de nuestro tema, el alimento del alma, y son 5 puntos que quiero compartir con usted a manera de conclusión. El primero de ellos es que Dios ha proveído lo necesario para que vivamos bien. Dios hizo la naturaleza para que tomemos alimento de ella, pero también Dios dio su palabra para que nuestra alma sea alimentada. Así como Dios formó nuestro estómago, también formó nuestra alma. Nuestro estómago necesita alimento y nuestra alma necesita la palabra de Dios para ser llena. Esta necesidad vemos que es universal, es para todo hombre y toda mujer que pisa esta tierra. Todos necesitamos la palabra de Dios. Si alguien le dice, yo no ocupo leer la Biblia, yo no ocupo entrar al seminario a nacer, pues es como si le dijera, yo no ocupo alimentar mi cuerpo. Pues ¿qué le va a pasar? Se va a morir. No hay que ser muy inteligentes para saber estas verdades. Lo mismo sucede, ¿va? Todos aquellos que no quieren voltear sus ojos a la palabra de Dios están en riesgo de morir espiritualmente. Sin la palabra de Dios no encontramos la vida eterna. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Algo que debe quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, querido hermano, amigo que nos escuchas, es que no hay nada que pueda sustituir la palabra. Aunque el hombre busque llenar su alma con placeres, cosas materiales, no lo logrará. Yo creo que todos hemos palpado y visto cómo gente, ¿verdad?, ha logrado todo lo que se ha propuesto en su vida y no es feliz y sigue con ese vacío. Y cuando se acercan al Señor, es muy probable que ya no tengan aquellas cosas que ellos consideraron que en algún momento les iban a dar plena felicidad o paz. Ya no las tienen a lo mejor porque la misma vida les cobró factura, les fue mal y lo que lograron en algún momento lo perdieron y nunca encontraron esa paz, esa alegría, ese gozo. Pero cuando entienden ese encuentro con el Dios de la gloria, entonces se dieron cuenta que eso era lo que necesitaban, que eso era lo que trajo paz a su corazón, lo que trajo seguridad, lo que trajo alegría, lo que trajo, ¿verdad?,
gozo en su corazón, gloria al Señor. Nada puede sustituir la palabra. Y así como alimentamos nuestro cuerpo diariamente, el alimento o la alimentación del alma también debe ser diaria. Diario debemos alimentarnos, hermano, gloria al Señor, porque de esto depende que nosotros crezcamos fuertes, que podamos madurar, que podamos ir a otros niveles, porque déjame decirle que Dios nos llamó para salvación, pero también para santidad, pero también para que le sirvamos. Es decir, el plan de Dios, hermano, es integral, es grande. No se conforme nada más con poquito. Dios le quiere dar más conocimiento, más formación. Él quiere que usted madure. Él quiere llevarlo a otro nivel, pero es necesario que usted se prepare, se capacite. Esto lo podemos entender. Cualquier trabajo en la vida secular que usted quiere hacer y no sabe, primeramente lo capacitan. Y es lo mismo, nadie venimos a este mundo sabiendo hacer las cosas. O si nos acercamos a Dios, también ignoramos muchas cosas. Pero Dios es tan bueno, tan amable, que nos ayuda, nos capacita, nos instruye. Y Dios dejó, ¿verdad?, ministerios de autoridad, dice la palabra de Dios, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, y lo dejó con un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Hermano, vamos cerrando nuestra participación. Hay algunas preguntas, hermano, si usted gusta participar respondiendo en los comentarios, puedo hacerlo. Tenemos un buen tiempo, hemos aprovechado bien el tiempo y voy a leer, son 5 preguntas nada más. Si usted quiere participar y dar respuesta, lo puede hacer. Y la primera de ellas es: ¿cuál es el nombre del tema que estamos hablando? ¿Cuál es el nombre del tema? La número 2 es: ¿cuál es el alimento del alma? Estuvimos mirando a través de este tema, ¿verdad? ¿Qué es el alimento del alma? Número 3, ¿quiénes necesitan ser alimentados? En la actualidad todavía hay gente que considera no necesita leer la Biblia, pero ¿quiénes necesitan ser alimentados? Hablando en lo natural y hablando en lo espiritual, podemos dar respuesta. La escritura que leemos, hermano, en San Juan 5:39, podemos dar respuesta a la pregunta 4. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? ¿Y qué encontramos en ella? Pregunta número 5. ¿Cómo debe ser la alimentación del alma? ¿Cómo se debe alimentar el alma? Y usted puede participar dando respuesta a estas preguntas, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, hermano, de poder iniciar nuestro seminario Nacer, por toda la audiencia que hemos tenido en estas primeras 2 clases del tema de la Biblia y del tema del alimento del alma, esperando, hermano, que sea de edificación para toda la iglesia y principalmente también para todos aquellos que quieren un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, que a través de este seminario virtual usted tiene la esperanza de poder ser una persona diferente, de poder hacer los cambios que usted nunca por sí solo ha podido lograr, que sin duda hoy entiende que usted necesita una ayuda divina, un auxilio divino, ¿verdad? Dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La respuesta viene del Señor. Él hizo los cielos y la tierra, y en su palabra podemos encontrar todas aquellas verdades que este mundo nos ha negado. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo le dejo estas preguntas, mi hermano, y quiero cerrar mi participación entregando este lugar a nuestro pastor Manuel Vega, y director de la escuela, ¿verdad? Que usted le bendiga y le guarde, hermano. Dios le guarde. Amén. Bien, hemos llegado al final de este primer seminario, clase que tenemos. Quiero decirle que este seminario está planeado para 2 horas, ¿verdad? De 7 a 9. Pero hay temas que son un poquito largos y otros temas que van a ser cortos. Así es que pues hoy
Le damos gracias porque empezamos y hemos terminado en un buen tiempo. Ya estamos para terminar. Solamente recuerde hacer sus tareas, sus resúmenes y entregárselos al líder de su grupo. Para nuestros amigos invitados que también nos han estado siguiendo en este seminario, ¿verdad? Les bendecimos y agradecemos que estén con nosotros y deseamos que Dios pueda hacer brillar su palabra. Dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, solo para terminar, les recuerdo, próximo martes a las 6:45 empezamos con alabanza al Señor, y a las 7 en punto empezamos con nuestro primer tema. La próxima semana, con la ayuda de Dios, se estará viendo el tema la fe. Es un tema muy importante para todos nosotros, la fe, y también se va a ver el tema Dios es uno, ¿verdad? Nos estarán acompañando nos acompañará Pastor Abraham Barragán y el Pastor Miguel García, van a ser los expositores. Así es que pues dispongámonos, tenemos esta semana para hacer el resumen y para la próxima semana listos para seguir aprendiendo y, como nos hablaba nuestro pastor Eliseo, alimentando nuestra alma con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Bendiciones para todos. Terminamos nuestra transmisión de hoy. Amén.